El invierno se había ensañado aquella noche con sus vientos gélidos y la nieve crujiente bajo los pasos errantes de Silas. Entre las sombras blancas del bosque, su mirada se posó, de repente, en una forma casi enterrada por el hielo. Un guerrero apache, casi inmóvil, atrapado entre la vida y la muerte. Algo en su pecho le apretó con fuerza, un fuego inesperado que quebró la dureza que lo envolvía. Y sin dudarlo, Silas se encaminó hacia el hombre caído. La frontera se había transformado en un páramo helado, donde el silencio era un puñal frío que cortaba el alma. Los abetos y álamos doblaban sus ramas bajo el peso del invierno, y el aire mordía con cada aliento, llevando consigo un murmullo fantasmal que envolvía todo el valle. No había rastros de vida, salvo la silueta solitaria de aquel pistoleiro avanzado por la tormenta. El mundo parecía detenido, sumergido en una quietud despiadada, donde la supervivencia era un juego incierto. Silas, su figura encorvada por el peso de años vagando sin rumbo, sentía el agrietado latir de un pasado que nunca lo dejaba en paz. Era un hombre marcado por pérdidas y heridas invisibles, curtido en desiertos de soledad y desconfianza. Sin embargo, la visión congelada del guerrero apache lo atrapó por completo. No era solo un otro en su camino, sino un fragmento de humanidad que retumbaba como un llamado olvidado dentro de él. Vacilar significaría condenar a aquel hombre a la muerte, y en ese instante Silas eligió romper su silencio, abalanzándose contra él. Frío que mordía sus dedos, trabajó con manos torpes para arrastrar al apache hasta una cavidad entre raíces y rocas, un refugio clavado en la tierra que podría ofrecer un respiro contra el invierno implacable. Cada movimiento estaba cargado de urgencia y temor, no solo por la frágil vida que sostenía entre sus brazos, sino porque la frontera raramente perdonaba actos de compasión hacia un desconocido, mucho menos uno señalado por el fuego y el polvo de las guerras indígenas. La sombra de la incertidumbre se instaló firme en su mente, pero la decisión ya estaba tomada. Mientras Silas envolvía cuidadosamente al guerrero con mantas raídas y encendía un escaso fuego que temblaba como su propia esperanza, sintió la tensión girar a su alrededor. La quietud nocturna fue desvelada por un crujido sutil entre los árboles, unos pasos que rompían el silencio con una cadencia firme y decidida. Un grupo armado se acercaba, sus formas dibujadas bajo la luz difusa de la luna y la nieve. Sombras hostiles que no venían en son de paz. El aire se cargó de amenaza. La frontera hostil se recobró en un instante brutal. El pecho de Silas se apretó. Sus sentidos se agudizaron. No había tiempo para vacilar ni arrepentimientos. Aquella noche, su destino y el del guerrero apache colisionarían con la violencia que la frontera deparaba a los imprudentes y valientes por igual. Muchos compañeros de jornada que acompañan nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos contaron que el destino o el algoritmo traicionero del YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes que la próxima senda peligrosa se revele y una nueva vuelta inesperada ocurra, echa una mirada rápida ahí abajo del video y asegura que aún formas parte de nuestra partida para no perder el hilo de la historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan desde este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El aire dentro del refugio improvisado estaba helado, cortante como los vientos que silbaban por entre los árboles. Silas apoyó con cuidado la figura inmóvil del guerrero apache contra el suelo cubierto de ramas secas y musgo, mientras sus propias manos, ásperas y entumecidas, temblaban ligeramente al quitarle el hielo que endurecía su piel.
El hombre despertaba a medias, con los ojos entrecerrados, desorientado y vigilante, como un animal acorralado. Ninguna palabra común cruzó sus labios, solo un susurro ininteligible en una lengua antigua que hizo que el corazón de Silas se apretara con fuerza. No entendía, pero el tono contenía miedo y una súplica muda. Él, acostumbrado a manejar sus propios demonios sin dar paso a la compasión, quedó atrapado en aquella vibración, una sombra desconocida que lo estremecía más que el frío. Mientras calentaba un trozo de tela para improvisar un vendaje, observó cada rasgo del apache, la piel marcada por la batalla, las cicatrices que contaban más que cualquier palabra y esa mirada profunda, oscura como las noches en el desierto, que lo escrutaba desconfiada. Había una cantidad de historias sin contar en aquel hombre, y Silas sabía que, pese a su recelo, estaba decidido a escucharlas. El dilema se instaló con violencia en su pecho. La frontera no perdonaba misericordia. Cuidar de un apache fugitivo era jugar con la muerte. Pero aquella chispa inesperada de compasión era un fuego antiguo, casi olvidado, que clamaba desde un rincón profundo de su alma. Las capas de desconfianza y dolor que llevaba se agrietaron. Por primera vez, quizá, sentía que no estaba solo. El guerrero intentó incorporarse, débil, pero la fuerza que le quedaba era poca. Silas le ayudó a recostarse de nuevo, murmurando nombres simples en voz baja, buscando generar un puente en el abismo del idioma. La diferencia cultural era una barrera tangible, pero el cuidado no requería palabras. Mientras le apretaba suavemente la mano, sintió un estremecimiento involuntario. Había algo sagrado en proteger esa vida rota. Horas pasaron lentas bajo la tenue llama del fuego. Silas sentía cómo la fiebre y la debilidad continuamente amenazaban al apache. En sus momentos de lucidez, el hombre hacía gestos con una mano temblorosa, dibujando en el aire símbolos que Silas no comprendía, pero que parecían hablar de peligro, de persecución, de una huida desesperada. La imagen cobró vida en la mente del pistoleiro. Soldados blancos, botas firmes, rostros duros e implacables, y un acecho mortal que ahora sentía cercano y real. El frío no era el único enemigo. La frontera estaba viva, observando, y en el silencio gélido, Silas percibía que su acto de compasión empezaba a cobrar un costo invisible. La seguridad del hombre congelado era ahora una amenaza para ambos. La sombra de la patrulla que se acercaba la noche anterior no era azar. Parecía que el destino mismo conspiraba para retar el vínculo que comenzaba a formarse. El guerrero abrió los ojos, ahora con más claridad. Observó a Silas con la mezcla de un animal que sabe que por ahora depende de quien lo cuida, pero que arde en la incertidumbre. Su mirada era un poema de desconfianza, pero también de algo más, una chispa de esperanza, o quizá el reconocimiento de un humano que no lo abandonaría. Silas rompió el silencio con una voz baja y firme, apenas un murmullo. «No vas a morir esta noche». La frase simple era una promesa que rompía murallas invisibles. De repente, el apache emitió un susurro en su lengua nativa. Silas inclinó la cabeza, intentando captar algún sonido, alguna palabra que le hiciera sentido. Nada entendía, pero en ese momento supo que lo que aún estaba por revelarse cambiaría el curso de todo. Aquella voz era la semilla de un secreto enterrado, un hilo que uniría dos mundos divergentes. El pistoleiro palpó las heridas del guerrero, profundas, recientes, testigos mudos de una batalla sin final justo. En cada latido del débil pecho sentía la urgencia de protegerlo, de convertirse en muro contra lo que viniera.
Pero qué tan preparado estaba para enfrentar no solo la naturaleza hostil, sino también los fantasmas de un pasado marcado por rencores antiguos. La noche se profundizó. Afuera, la amenaza seguía acechando, pero Silas, con el Apache entre sus brazos, sintió que en su curso no había vuelta atrás. Algo había despertado en él una mezcla de temor y esperanza que nunca antes había conocido. El guerrero volvió a susurrar, esta vez con más fuerza, y a hacer un gesto que apuntaba hacia el bosque detrás del refugio. Silas apretó los dientes. El peligro no solo estaba en la nieve y el frío, sino que algo o alguien esperaba. Con la mirada fija en el resplandor de la luna filtrándose entre las ramas, comprendió una verdad inquietante. La historia que se desataría en los próximos días estaba apenas comenzando. El Apache cerró los ojos con dificultad, y entonces su último suspiro antes del silencio llegó como un llamado inconfundible. Silas sostuvo su mano firme, sintiendo cómo el tiempo se detenía. En ese instante suspendido, no necesitaba entender la lengua para saber que algo importante estaba por revelarse. Y estaba listo, por primera vez, para no huir de ello. El silencio dentro del refugio era denso, como si el aire mismo retuviera el aliento. Silas observaba al guerrero Apache con una mezcla de inquietud y extraña fascinación. La noche parecía alargarse sin fin. Cada instante pesaba más que el anterior. Los recuerdos de batallas olvidadas y prejuicios arraigados se enredaban en su mente. La voz áspera del pasado, susurrándole advertencias y condenas. El Apache, aún débil, movió una mano temblorosa y trazó con el dedo líneas vagas en la tierra helada del refugio improvisado. Silas inclinó la cabeza con atención, tratando de leer aquellos signos mudos, pictogramas que hablaban sin palabras, símbolos de desesperación y huida. En su mente caían imágenes como hojas al viento, soldados blancos con rostros endurecidos, botas que martillaban la tierra en un paso implacable, disparos resonando entre los árboles nevados. Un miedo ancestral se instaló en el pecho de Silas. Ese hombre no era simplemente un herido, sino un fugitivo perseguido por un enemigo que no aceptaba treguas. Su instinto guerrero, sin embargo, luchaba contra una respuesta nueva y confusa: la compasión. Había en ese gesto un llamado profundo que rompía las paredes de soledad construidas durante años. Con manos firmes pero cuidadosas, Silas limpió las marcas de hielo de la piel marcada del Apache. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en un detalle inesperado. Símbolos grabados en su brazo, cicatrices que no parecían fruto del combate, sino de un rito ancestral. Eran líneas entrelazadas, signos que Silas nunca había visto, pero intuía como la historia misma necesitando ser escuchada. La piel del guerrero contaba secretos a los que Silas se acercaba con reverencia desconocida. La realidad aplastante del invierno exterior se colaba por las grietas del refugio, pero dentro algo distinto estaba comenzando a surgir. Un lazo frágil, capaz de desafiar el hielo y el odio. Silas, movido por un impulso que no entendía del todo, tomó un trozo de madera y dibujó con brusquedad en la tierra otro símbolo, buscando crear un puente entre sus mundos dispersos por la guerra y el tiempo. El Apache dirigió una mirada sostenida, marcada por la desconfianza, pero también curiosamente cálida. La frontera que ambos habitaban era implacable, y aquel gesto podría ser la primera semilla de una alianza complicada, quizás la única esperanza para ambos. Silas escuchaba atentamente los susurros entre las sombras, las promesas ocultas en una lengua extranjera, y en su pecho comenzaron a pesar las consecuencias de aquella decisión intempestiva.
Los pensamientos de Silas fueron invadidos por momentos de su propia historia. El olor del polvo en las guerras ya olvidadas, el peso de juramentos rotos y rostros que algún día creyeron en él. Ahora el futuro se tejía en torno a aquel hombre con marcas antiguas, que llevaba en su piel la memoria de un pueblo entero. Mientras la llama del pequeño fuego oscilaba, el guerrero apache intentó levantarse. Sus movimientos eran lentos, dolorosos, pero decididos. Silas intervino, sosteniéndolo con fuerza para evitar una caída. Apretó su mano con un silencio cargado de significado. Un pacto tácito. No había necesidad de palabras cuando la vida pendía de un hilo invisible compartido en aquel rincón helado. El aire parecía vibrar con una tensión creciente. Mercado por el tiempo, Silas percibió que el peligro iba más allá del frío o del viento. Algo acechaba, una sombra que seguía la pista del apache, consciente de su presencia y dispuesta a eliminarla sin piedad. Silas tragó el amargo sabor del miedo, consciente de que su alianza era ahora una apuesta arriesgada contra fuerzas mucho mayores. Entonces, en un momento que pareció suspender el latido del mundo, el guerrero levantó la vista y de nuevo emitió un susurro, esta vez más urgente, acompañado de un gesto que señalaba hacia la espesura del bosque detrás del refugio. Silas no entendió las palabras, pero comprendió el mensaje sin vacilar. La amenaza había seguido sus pasos hasta allí, y ellos eran blanco fácil en ese vasto páramo blanco. Las marcas en la piel del apache habían revelado un misterio latente, y el susurro de la lengua ancestral era ahora un grito silencioso que exigía respuesta inmediata. Silas, con su corazón aún latiendo frenéticamente, sintió la responsabilidad desbordar sus límites. La frontera ya no podía ser un simple escenario de supervivencia individual. La historia de aquellos hombres, tan diferentes y a la vez tan entrelazados, estaba en peligro de ser truncada por la violencia que los perseguía. Pero Silas estaba listo para desafiar ese destino, aunque no sabía aún a qué precio. Mientras la noche se hizo más oscura, el guerrero volvió a cerrar los ojos, agotado, y Silas sostuvo su mano con renovada determinación. Afuera, el viento susurraba a través de las ramas, llevando consigo el presagio de que la frontera estaba a punto de revelar secretos aún más profundos. En ese instante, la mirada de Silas cayó sobre las marcas inusuales en la piel del guerrero, símbolos de antigua sabiduría y legado, una herencia que el pistolero desconocía pero que intuía, sin poder evitarlo, como la clave de todo lo que estaba por desatarse. Y fue entonces cuando un sonido lejano rompió la quietud, pasos pesados que retumbaban en la nieve, acercándose con implacable decisión hacia su refugio. El crepitar débil. El fuego apenas lograba calentar el interior del refugio improvisado. Silas se mantenía alerta. Sus ojos rastreaban el brillo apagado de la luna que se colaba a través de la abertura entre las ramas. Cada aliento hacia afuera parecía disolverse en el aire gélido, y la sensación de amenaza aumentaba como una sombra pesada que se extendía desde el bosque cercano. El crujido de las pisadas heladas resonó nuevamente entre los árboles. Silas sintió un nudo en el estómago. A esas alturas sabía que no era un simple arrebato del invierno, sino el preludio de un peligro inminente. Se volvió hacia el guerrero apache, que yacía recostado contra la tierra, sus párpados apenas abiertos, vigilantes como un animal herido que no se rinde a la desesperanza. Entonces llegó Taina. Su figura emergió firme y silenciosa de entre las sombras blancas. La nieve que cubría sus ropas
y cabello parecía una corona helada que acentuaba la tensión de su mirada. Sus ojos, profundos e inseguros, buscaban al hombre tendido, mientras el viento entrelazaba susurros antiguos. Silas se tensó. No le gustaba la idea de un tercero en su precaria alianza, pero la impresión que Taina causaba era de alguien que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Los segundos que siguieron fueron un choque eléctrico de desconfianza y cautela. Taina observaba al apache con el corazón apretado, temiendo por la vida de quien ella consideraba familia, pero también desconfiando de aquel extraño, revestido de desgaste y soledad. Silas la miró con la fría decisión que sus años de vagabundo le habían moldeado. No estaba dispuesto a dejar que el apache cayera en manos del enemigo y, a diferencia de lo que Taina esperaba, su protección no era negociable. El silencio se rompió primero con el susurro del apache. Sus ojos entrecerrados apuntaron hacia Taina con un destello que desarmaba la dureza del momento. Ese vínculo era real, aunque quebradizo. La mujer apache avanzó un paso, y la tensión redujo un poco su filo, sin dejar de arder en las miradas cruzadas, que parecían medir cada palabra no dicha. Fuera, el viento aullaba, un lamento contra el frío implacable que parecía querer devorar vidas y esperanzas. Silas encendió un pequeño fuego entre piedras, y sus manos ásperas se movieron rápido para sostener el cuerpo del guerrero, protegerlo de la noche y del hielo que susurraba a través de cada grieta del refugio. La llegada de Taina trajo consigo un nuevo quebradero de cabeza. Entendía que la mujer no solo estaba preocupada por el guerrero, sino que sus propios fantasmas y miedos se entretejían en la necesidad urgente de proteger algo más grande que ellos mismos. Silas, observándola, sintió un sutil respeto crecer bajo la desconfianza. Ambos sabían que el invierno y un enemigo invisible los forzaba a pactar algo más que palabras. Sin embargo, aquella alianza improvisada estaba lejos de ser sólida. Taina vigilaba al pistolero con una mezcla de sospecha y desafío. Silas, por su parte, mantenía la guardia alta, consciente de que cualquier señal de debilidad podría causar el desplome de aquel frágil equilibrio. Poco a poco, la mujer comenzó a revelar pistas en su lenguaje escueto y firme. Mostró a Silas antiguos símbolos tallados en la madera que había traído consigo, dibujos que evocaban un legado olvidado y una historia marcada por sangre y resistencia. Silas escuchaba con atención, cada palabra impregnada de gravedad, y vio cómo el guerrero apache respondía con un leve movimiento de cabeza, reconociendo la verdad en la voz y fe que Taina derramaba. El frío parecía imponerse más con cada minuto, perforando hasta los huesos. Silas sintió el peso de la noche, la amenaza que se intensificaba fuera del abrigo improvisado. El viento levantó polvo y polvo de nieve que se coló por una grieta, llevándose con él ese silencio inquietante que presagiaba el peligro. Fue entonces cuando una sombra se recortó a la distancia, una figura que no pertenecía a la quietud natural del lugar. Silas la vio antes que Taina. Un grupo hostil, hombres armados y decididos, avanzaba con paso firme entre árboles y rocas, su presencia tan palpable como la helada que los rodeaba. El aire se cargó de tensión y temor. Los ojos de Taina se estrecharon y su respiración se volvió entrecortada, mientras Silas ya hacía planes veloces en su mente. No había más tiempo. Lo que comenzaba como una necesidad de cuidar al guerrero apache se transformaba ahora en una batalla,
por sobrevivir, por proteger un legado y una vida que desafiaba el silencio de la frontera. El grupo hostil se acercaba con la intención clara de acabar con lo que Silas y Taina habían jurado proteger, y la alianza entre el pistolero y la mujer apache, aunque tensa y conflictiva, debía encontrar la fuerza para resistir un enemigo que traía consigo el futuro incierto del hielo, la sangre y la frontera. La nieve comenzó a caer con más intensidad, cubriendo de blanco las huellas, pero no la urgencia que crepitaba en los corazones. Y entonces, a través del crepitar del viento, los primeros disparos resonaron cerca, desgarrando el silencio como un presagio mortal. El refugio improvisado se había convertido en el escenario de una lucha inevitable. Silas apretó la mano temblorosa del guerrero apache, compartiendo una última mirada cargada de determinación antes de que los pasos y amenazas que asomaban en la distancia los obligaran a abandonar ese santuario helado y adentrarse en lo desconocido. La noche era un manto cada vez más pesado, y cada aliento de Silas se escapaba fundiéndose con el aire helado, casi imposible de diferenciar uno del otro. Con el cuerpo débil del guerrero apache recostado contra la pared de tierra del refugio improvisado, la penumbra se hacía cómplice de una tensión que crecía sin ser pronunciada. Silas observaba fijamente los símbolos en la piel del hombre, un legado que no era accesible a su entendimiento, pero que quemaba con la intensidad de una verdad ocultada durante años. No eres cualquier guerrero, pensó, sintiendo cómo aquel descubrimiento atravesaba su piel más allá del frío. La relevancia de esos signos era una carga invisible que aplastaba el silencio entre ellos. El apache, aún débil, pero perceptiblemente más alerta, dirigió una mirada hacia Taina, quien permanecía en la sombra, aterrorizada y vigilante a partes iguales. Cuando apareció, su presencia no calmó el ambiente. Por el contrario, encendió una llama de desconfianza y urgencia. Silas no estaba acostumbrado a compartir refugio ni secretos, y menos con alguien que parecía reservarse la desconfianza como escudo. Sin embargo, lo que se reveló en las horas siguientes dejó claro que la prisión invisible del pasado no podía seguir marcando el presente, cuando la amenaza acechaba tan cerca. Taina, con voz firme y sin concesiones, mencionó la importancia de aquel legado en clave corta y precisa, comprendiendo que las palabras debían ser usadas con cautela, para atravesar la barrera del idioma y la historia no contada. Mientras tanto, Silas se mantenía atento a cada sonido, a cada crujido que la nieve producía bajo el avance persistente del enemigo. Su mente parecía oscilar entre la vigilancia y un mar de recuerdos. Sabía que ese hombre apache no era solo un fugitivo con heridas, sino el portador de una historia demasiado valiosa, que algunos preferirían ver enterrada junto con su pueblo. Taina desenvainó un pequeño cuchillo, gesto que era tanto advertencia como protección. Sus ojos mostraban las cicatrices del miedo y la determinación. Silas, aunque rudo en costumbres y modos, sintió que debía aceptar la verdad tácita entre ellos. Para sobrevivir, aquella alianza fracturada requería de fortaleza que ningún hombre solitario podía ofrecer. De pronto, el sonido sutil de hojarasca vieja y la pisada arrastrada rompió el silencio. La amenaza no había esperado. Silas lanzó una rápida mirada hacia la abertura del refugio, donde la silueta de hombres armados emergía en el baile plateado de la luna entre la nieve. Eran cazadores implacables, sombras humanas que convertían la frontera en un campo de muerte. El guerrero apache se incorporó con esfuerzo, ojos entrecerrados, comprendiendo que no quedaba tiempo para dudas. Taina emitió un suspiro tenso, mientras una alianza provisional y rota se firmaba en miradas desesperadas.
Silas afinó su agarre en el arma vieja que llevaba colgada al costado y se preparó para lo inimaginable. Las horas venideras serían una locura de disparos y carreras que resonaban como un eco de odio ancestral, pero sobre todo, serían la prueba de que aquello que nacía entre ellos no solo era supervivencia, sino una posible esperanza tronchada a punta de plomo y nieve. Entonces la emboscada explotó. El refugio improvisado fue golpeado por el retumbar de pasos violentos y el chisporroteo de metales. La pared de tierra se sacudió bajo la fuerza del asalto, mientras Silas y Taina se pusieron espalda con espalda, protegiendo al guerrero, que a pesar de las heridas, mostró una fuerza inesperada y un espíritu indómito que ni el invierno pudo congelar. Un grito cortante se elevó en la noche, resonando en el frío absoluto y cortando la tensión como un disparo certero. Silas sintió un adolorido retumbar en el pecho, pero el destello de rabia y protección en sus ojos no titubeó un instante. De repente, el ruido se intensificó y una lluvia de balas comenzó a llover en aquel pequeño refugio. No había tiempo para dudas ni para miedo. El trío, en una sincronía aparente, se lanzó hacia la abertura estrecha, esquivando y cubriéndose con aquello que pudieran encontrar. Sus respiraciones eran un tumulto de viento y desesperación. Taina tiró del apache, quien a duras penas resistía el peso del ataque y del frío. Silas abrió espacio con la culata de su revólver, apuntando rápido, disparando para despejar el camino mientras la nieve se tiñó con el suspiro metálico de balas rasgando el aire. El estruendo resonaba como un corazón roto, y el mundo parecía comprimirse alrededor de esos tres, unidos por necesidad, corrientes opuestas de confianza y desconfianza entrelazadas en la urgencia de escapar. Cuando por fin lograron romper la línea de fuego, el frío cortaba la piel, pero la adrenalina los impulsaba hacia lo desconocido. Una huida desesperada, sin red, hacia la frontera invisible que los esperaba como la última barrera entre la vida y una muerte segura. Silas miró por encima del hombro, y sus ojos recogieron el brillo de la luna reflejado en la nieve y en el rostro de Taina, una mezcla de temor y determinación. Supo entonces que nada volvería a ser igual. Habían sellado un pacto, forjado en el crisol del peligro, con un legado impreso en la piel del guerrero apache, como llama viva en la tormenta blanca. Sin dar tiempo a más, la multitud hostil atacante lanzaba una última andanada, mientras ellos se internaban en la oscuridad del bosque, dejando atrás el refugio que se había convertido en su tumba anunciada. El invierno no perdonaría, y la frontera los esperaba impasible para escribir la siguiente página de esta historia de sangre y hielo. Pasos pesados se acercaban sin tregua, y el frío parecía ahora un enemigo menor comparado con la sombra que se cernía sobre ellos. El rostro de Silas estaba tensado, sus ojos cargados de una mezcla inconfundible de miedo y resolución, mientras las ramas crujían y el eco de las botas perseguía sus siluetas. La huida había comenzado. La nieve caía implacable, un velo blanco que borraba huellas y pensamientos por igual. Silas sentía el peso de la fatiga en cada fibra de su cuerpo. Su respiración era un hilo entrecortado, su pulso un tambor cansado, mientras avanzaba entre árboles cubiertos de escarcha, arrastrando el cuerpo débil del guerrero apache, que parecía desvanecerse con cada latido. Los músculos de Silas ardían por el esfuerzo, y la oscuridad del invierno parecía tragarlos sin misericordia. El sonido distante de sus propios pasos se entremezclaba con el silbido cortante del viento.
que parecía murmurar amenazas invisibles. Cada rastro que dejaban atrás era un desafío al destino, una apuesta contra el frío, contra el enemigo que seguro acechaba. Los dedos de Silas, endurecidos y entumecidos, apretaban el puño alrededor de la tela que cubría las heridas del apache. El hombre, aunque agotado, mantenía la mirada fija en el horizonte helado, como si viera algo que Silas no alcanzaba a comprender. En esos ojos oscuros y profundos había una mezcla inquietante de dolor, esperanza y una fuerza ancestral que desafiaba la muerte misma. Taina caminaba a pocos pasos detrás. Su rostro guardaba la tensión de quien sabe que cada instante puede ser el último. Sus ojos observaban el entorno con una mezcla de cautela y determinación. El crujido de la nieve seca bajo sus pisadas resonaba en su mente como un tambor de guerra antiguo, un llamado para proteger lo que restaba de su mundo. Silas luchaba contra sus propios fantasmas. El miedo a perder el control amenazaba con paralizarlo, pero era un miedo distinto, menos frío que el que lo había acompañado en tantos inviernos solitarios. Esta vez, la incertidumbre se mezclaba con la urgencia de proteger una vida que había llegado a significar algo más que una mera existencia. La culpa de antiguos errores latía con fuerza y se fundía con la nueva esperanza que Taina y el guerrero apache despertaban en él. A cada poco, la tormenta parecía intensificarse, como si el cielo mismo quisiera borrarlos del mundo. El paisaje firme se desgarraba en un mar de nieve. Los árboles doblaban sus ramas por el peso helado, y la frontera mostraba su rostro más implacable. Silas se obligaba a avanzar, consciente de que detenerse significaba la muerte segura para los tres. El guerrero apache, pese a la debilidad, alzó una mano temblorosa y con un gesto débil señaló hacia un sendero apenas visible entre la maleza congelada. Taina entendió el mensaje sin palabras. Apretó los labios y asintió. La desconfianza aún bullía en el aire entre ella y Silas, pero la urgencia los unía irremediablemente. De repente, una punzada aguda se clavó en el costado de Silas. Un jadeo ahogado se escape, mientras su cuerpo se doblaba levemente, y la sangre caliente se filtraba entre sus dedos. Había sido un disparo, rápido y certero. La emboscada que temían ya había cobrado su pieza. Silas sintió el mundo tambalearse a su alrededor, la tormenta interna, tan cruel como la que azotaba afuera. Taina lanzó un grito contenido, una mezcla de rabia y desesperación que parecía tronar en el silencio helado. Con reflejos entrenados, apoyó al guerrero para que no cayera y corrió hacia Silas, apenas consciente del frío que les devoraba la piel. «No puedes caer ahora», murmuró con voz quebrada, buscando algo de calor en sus manos temblorosas. Silas trató de levantar la mirada, encontrándose con los ojos de ambos, llenos de alarma y un esfuerzo brutal por sostener la esperanza. Cada respiración era una batalla, cada latido una promesa desesperada. La idea de rendirse no existía. La historia que habían empezado a escribir juntos era demasiado importante para sucumbir así. El guerrero apache, con un vigor inesperado pese al agotamiento, se arrastró hacia Silas y con un gesto lento pero resuelto le tendió las manos. Silas sintió esa sujeción firme como un ancla, secreto y silencioso, un acto que desafiaba todo lo que creía saber. El lazo entre ellos se tensó, profundo y verdadero, cuando el apache, con sus últimas fuerzas, le devolvió la vida.
en un instante. En ese momento, pasos pesados y apesadumbrados resonaron en la nieve cerca del refugio improvisado. El crujir decisivo y angustiante fue claro. Silas giró la cabeza con esfuerzo. Sus ojos se encontraron con la figura oscura de un enemigo que no entendía de piedad ni treguas. La amenaza ya no era solo un susurro del viento, sino una realidad que se manifestaba con un paso apagado y una presencia implacable. El vínculo recién forjado entre Silas y el guerrero apache encontró en ese instante su prueba definitiva. Aunque cansados y maltrechos, la supervivencia y la lucha se convirtieron en un mismo latido compartido. Silas, con la mirada fija en el peligro que avanzaba, comprendió por primera vez que su destino ya no era solo suyo. La frontera helada se cerraba alrededor de ellos y con todo su peso era testigo silenciosa de la alianza improbable que acababa de nacer, mientras los pasos pesados seguían acercándose con la inevitable determinación de la muerte. El frío en la cueva sagrada era un testigo silencioso, envolviendo los cuerpos agotados que buscaban refugio entre las rocas antiguas. Silas, el guerrero apache y Taina entraron con pasos precavidos, sus alientos dejando nubes efímeras que parecían desvanecerse, pero que cargaban el peso de sus miedos. Mientras el bosque helado quedaba atrás, la luz del día moribundo se filtraba en matices pálidos por la entrada ovalada, proyectando sombras que parecían susurrar leyendas de tiempos olvidados. Las paredes de piedra estaban surcadas por grabados que hablaban sin palabras, símbolos interminables, figuras fantasmales y animales sagrados danzaban en un eterno desfile de significado. Taina recorrió con la yema de los dedos esas inscripciones, sus ojos brillando al capturar en ellas la memoria de su pueblo. Silas, aunque ajeno a aquellos signos, sentía la gravedad que emanaban, una especie de pacto silencioso entre el presente y ese pasado profundo. El silencio fue roto por el susurro grave y cansado del apache, que, apoyado contra una roca fría, examinaba los límites del refugio con ojos que ardían aún con un fuego no extinguido. La convivencia forzada entre ellos producía tensiones palpables. Taina mantenía su mano cerca del cuchillo, un gesto habitual que revelaba tanto protección como desconfianza. Silas, con su revólver al alcance, vigilaba cada sombra, consciente de que la amenaza acechaba. Más allá de los confines de la roca, somos presa en un territorio que olvida la tregua, dijo Taina con voz firme y baja, entrecerrando los ojos para clavar su mirada en Silas. Esta cueva no es solo un refugio, es santuario y prisión al mismo tiempo. Sus palabras resonaban con una mezcla de reverencia y temor ancestral. Silas asintió lentamente, sintiendo la responsabilidad crecer en su pecho. La frontera ya no era solo la tierra herida por balas. Era el lugar donde las historias arrancadas de raíz reclamaban su lugar. Juntos empezaron a trazar un plan para la defensa, un gesto poco común para Silas, acostumbrado a las huidas y los disparos sin alianzas. Sin embargo, la realidad de la persecución demandaba estrategia y unión. Taina compartió fragmentos de información sobre el enemigo. Un coronel despiadado, marcado por odios viejos, cuya mirada fría buscaba borrar cualquier vestigio de resistencia. La figura del coronel pendía como un espectro cerca de ellos, implacable y calculador. Mientras colocaban rocas y troncos para preparar barricadas improvisadas, el apache entonó un canto bajo, una plegaria en su lengua que parecía invocar a los espíritus protectores de la tierra. Silas, intrigado y afectado, bajó la guardia por un instante, cuando la melodía profunda y desgarrada pareció envolverlos en un halo inquebrantable.
era un acto sagrado que los unía en un pacto silencioso, un puente construido sobre el hielo y el hielo roto de la desconfianza. La conversación devino en reflexiones sobre sus diferentes mundos. Taina, con una voz que apenas pudo contener la melancolía, habló de la pérdida de su tribu, de las heridas que la frontera había dejado en su gente. Silas, solitario y endurecido, abrió una ventana a su espectro interior, confesando su cansancio y la búsqueda, quizás, de algo más que sobrevivir. El guerrero apache, débil pero firme, miraba en silencio, reconociendo en ellos ese deseo común de encontrar paz entre el caos. Pero fue en este momento de frágil calma que el aire alrededor se tensó. Silas, de pronto, levantó la vista hasta la entrada. Un frío diferente, un olor rancio de pólvora y muerte, se colaba entre las grietas de la cueva. Taina notó la mirada y comenzó a sacar su cuchillo con rapidez. La tensión fue un hilo invisible que se tensó hasta romperlo en un instante. A la entrada apareció una silueta sombría, la figura de un hombre alto, vestido con uniforme gris oscuro, su rostro endurecido por la guerra y el odio, emergió del velo de nieve y sombras. Sus ojos eran dos brasas que mezclaban rencor y determinación absoluta. Silas sintió que su cuerpo se tensaba, mientras la mano rozaba el revólver. El coronel, enemigo antiguo y encarnación de todos sus temores, avanzó entre la nieve que aún caía con furia. Sus pasos resonaban como un golpe de martillo contra el corazón de la cueva, rompiendo todo posible resguardo de paz. No pronunciaba palabra alguna, pero su sola presencia hablaba de multas, ejecuciones y venganza insaciable. Taina y el guerrero apache se colocaron junto a Silas, formando una última línea de resistencia en el santuario que ahora era su fortaleza improvisada. Miradas cargadas de miedo, rabia y una extraña esperanza se cruzaron en la penumbra. Y justo cuando el coronel se preparaba para ordenar el ataque, la nieve volvió a caer con más fuerza, cubriendo lentamente la escena mientras el viento aullaba entre las rocas, un aliento contenido antes de la tormenta definitiva. El líder enemigo, con su uniforme manchado por la batalla y el peso de sus años sin perdón, quedó de pie frente a la entrada de la cueva, sus ojos fijos en los tres que se preparaban para enfrentar no solo balas, sino siglos de resentimiento. La tormenta rugía con fuerza a medida que los cuerpos se movían con dificultad bajo la furia. Del cielo helado, Silas, con cada músculo tenso, se enfrentaba a los hombres que lo cercaban, sus ojos ardiendo entre la nieve y la desesperación. No era solo una pelea por la supervivencia, era un enfrentamiento entre pasado y presente, entre viejos rencores y una esperanza nueva, frágil pero inquebrantable. El viento lanzaba cuchilladas gélidas que colaban hasta los huesos, mezclándose con el estruendo seco de los disparos que resonaban como ecos de antiguas batallas todavía no olvidadas. Silas, firme en su postura, se lanzó hacia adelante, blandiendo su revólver con la precisión que solo el puro instinto y años de dolor podían otorgar. Cada disparo llevaba el peso de un juramento no pronunciado, de una voluntad que se negaba a quebrarse. El guerrero apache, aunque aún débil, hallaba en sus venas una fuerza inesperada. Sus movimientos eran lentos pero decisivos. Cada gesto reparaba, de alguna forma, el lazo quebrantado entre ellos y tejía una red de silenciosa confianza con Taina. Ella, con ojos que ardían en la fría penumbra, protegía desde un costado, su cuchillo listo a la espera, dispuesta a defender no solo a su familiar, sino la llama que aún palpitaba en sus corazones. Las heridas recientes ardían como fuego frío.
pero el frío real era la sombra de la violencia que lo cercaba, una amenaza que parecía alimentarse del odio arraigado en esas tierras. Silas sintió cómo, en medio del caos, la carga de su pasado y la posibilidad de un futuro distinto colisionaban en el filo de cada bala, en la pulsada de cada respiración esforzada. Un grito ahogado brotó de su garganta, recordándole la batalla interior que libraba, no solo contra los hombres armados, sino contra las dudas y el miedo a perder aquello que empezaba a sentir más fuerte que la propia soledad. Su cuerpo se estremeció al sentir un impacto punzante en el costado. La sangre tibia manó y supo que el peligro era inminente, pero no podía ceder. Como un soplo de vida en medio de la tormenta, el apache se acercó a Silas con lentitud. Su mirada encendía sombras de desafío y respeto. Con un gesto pesado, le extendió las manos, tan firmes como un juramento silencioso. Silas, apoyando todo su peso en ese contacto, sintió un lazo crecer más allá de las palabras, uno forjado en el hierro frío de la lucha y el deseo profundo de no rendirse. La nieve se arremolinaba a su alrededor, como un telón que ocultaba hasta el peligro y la esperanza a partes iguales. Pero el sonido que entonces irrumpió, pesado y persistente, fue distinto. Pasos que se acercaban con determinación, implacables, anunciando la proximidad de alguien o algo que no conocía piedad. Silas giró lentamente la cabeza, sus ojos clavados en la forma que emergía entre las sombras del bosque. No era un hombre común, sino la personificación viva de siglos de rencores. El coronel al que se enfrentaban, un enemigo implacable, avanzaba con la mirada llena de fuego y odio. Su presencia llenó el aire de una presión insoportable, como si el mismo invierno hubiera retenido el aliento para presenciar el choque inevitable. En ese instante, la realidad de la frontera se manifestó en toda su crudeza. Silas, Taina y el guerrero apache se vieron envueltos en un silencio tan espeso que parecía romperse al menor movimiento, mientras cada uno tomaba su lugar en la última línea de defensa improvisada. Los ojos de Silas, fijos en el coronel, reflejaban la mezcla de miedo, desafío y una humanidad recién descubierta que ahora definía su destino. Y entonces la tormenta se intensificó, arrojando copos pesados que cubrían lentamente la escena, mientras el viento aullaba con fuerza entre las grietas de la cueva, como presagiando la tormenta definitiva. El coronel, vestido con el peso de su uniforme gris, manchado por años de odio y guerra, permaneció estático frente a la entrada. Sus pupilas ardían con la rabia acumulada de una vida dedicada a borrar todo símbolo de resistencia y esperanza. Sin una palabra, con el eco fulminante de la nieve al golpear sus botas, se preparó para el asalto final que decidiría no solo quién viviría, sino también qué historia sobreviviría en aquel páramo helado. La nieve caía más intensa, como una cortina blanca que amortiguaba el ruido del mundo. Silas sintió el peso en su costado, una quemazón que le advertía que la herida del disparo no era superficial. Sus pasos se volvían más pesados, pero la determinación lo sostenía firme. La vida del guerrero apache a su lado dependía de cada aliento que aún quedaba en aquel cuerpo herido. Taina se mantenía cerca, sus ojos enfocando el sendero invisible que apenas se distinguía entre la maleza helada. El silencio entre ellos llevaba la tensión de la urgencia y el miedo, pero también un extraño pacto nacido de la necesidad. La desconfianza comenzaba a ceder paso a un entendimiento profundo, ese tipo de vínculo que solo nace frente a la amenaza compartida. De pronto el sonido de pasos pesados retumbó detrás de ellos, como el latir sombrío de la muerte acercándose.
Silas giró la cabeza con esfuerzo y vio la oscura silueta que avanzaba frenéticamente entre los árboles. Un hombre cuyo uniforme gris destilaba años de odio y violencia sin tregua. El coronel que tanto habían temido. Con voz entrecortada por el dolor, Silas lanzó una advertencia que fue un suspiro áspero entre el frío. ¿Se acerca el fin o un nuevo comienzo? Y apretó con fuerza la mano del apache. Fue en ese gesto donde se selló la alianza que desafiaría aquel invierno implacable. Atravesaron el último tramo con la agonía pintada en sus movimientos, hasta que finalmente lograron refugiarse en la cueva sagrada. Allí, el aire era denso, cargado de historia y secretos antiguos. Las paredes cubiertas de símbolos centenarios susurraban viejas leyendas. Taina recorrió con sus dedos las inscripciones, sus ojos reflejando la memoria de una cultura que se negaba a morir. Silas, aunque ajeno a esos signos, sintió la gravedad de aquel lugar, como si la misma tierra reclamara justicia y paz. Apoyado contra la roca, observó al guerrero apache. Ya, Taina, comprendiendo que aquel no era solo un refugio contra el enemigo, sino también un santuario donde se tejía la esperanza. El coronel apareció entonces, la nieve arremolinándose a su alrededor como un presagio oscuro. Sus ojos ardían en la penumbra, reflejando un odio enquistado y un deseo implacable de borrar todo vestigio de resistencia. Silas sintió cómo toda su historia se enfrentaba en ese momento con aquel hombre. No solo cuerpo a cuerpo, sino en el choque simbólico de dos mundos. Los tres se prepararon, erigiendo barricadas improvisadas con troncos y piedras. Cada movimiento estaba cargado de la tensión acumulada durante días, pero también de la fuerza renovada que nacía de aquella extraña alianza. Una plegaria brotó de los labios del guerrero apache, una melodía ancestral que parecía envolverlos en un halo intangible, un lazo invisible que los unía más allá de la sangre y el hielo. El coronel dio la orden silenciosa con la mirada, y la tormenta se volvió el escenario de un choque inevitable. Los disparos rompieron la quietud, el viento cargado con pólvora y miedo. Silas, sosteniendo su revólver, respondió con el ardor de quien ya no tiene nada que perder, disparando no solo contra un enemigo físico, sino contra un pasado cargado de rencor. Taina se movía con agilidad, protegiendo al guerrero con un cuchillo que reflejaba la luz fantasmagórica del fuego. El apache, aunque frágil, encontró en su interior una fuerza inesperada, un espíritu indómito que hacía temblar incluso a la tormenta. El combate no era solo por sus vidas, sino por la dignidad y el futuro de un legado ancestral. El frío calaba hasta los huesos, pero la furia y la necesidad los mantenían vivos. Silas sufrió otro impacto agudo y cayó de rodillas, la sangre manchando la nieve como testigo silencioso del sacrificio. En ese instante vulnerable, el guerrero apache se arrastró con esfuerzo, tendiéndole las manos con una firmeza que era promesa. Fue ese contacto, un pacto no verbal, el que cambió el curso de la batalla. Silas sostuvo esas manos con rabia y esperanza entrelazadas, sintiendo que juntos formaban un muro imposible de derribar. La tormenta arreciaba, la nieve oculta todo, menos la unión de esos hombres y mujer decididos a desafiar el destino. Desde la entrada de la cueva, el coronel avanzaba, con paciencia letal, su figura eclipsando cada sombra. No había palabras, solo la presencia pesada de quien ha hecho de la venganza su único camino. Silas levantó la mirada, encontrando en los ojos del coronel el reflejo de todos los odios ancestrales que habían marcado aquellas tierras. Pero Silas ya no era el hombre solitario y endurecido por el desierto.
En su pecho ardía la llama de la transformación, esa capacidad de ver más allá del miedo y la desconfianza. Frente a aquella encarnación de violencia oscura, pronunció con voz firme y templada una propuesta que resonó con fuerza en la caverna. Hay formas mejores que la muerte para honrar el pasado. No somos solo enemigos, somos historias vivas y podemos elegir qué legado dejar. El coronel titubeó, el peso de la muerte y la guerra golpeando sus entrañas. En ese instante breve, pero eterno, la tormenta pareció detenerse. Taina y el guerrero apache hicieron un paso al frente, mostrando no solo fuerza, sino la dignidad intacta de culturas que a pesar de siglos de violencia, seguían batallando por su lugar. Finalmente, con un gesto cansado, el coronel retrocedió. La retirada era silenciosa pero absoluta. La frontera misma pareció exhalar un suspiro, como si reconociera que, por primera vez en mucho tiempo, la paz podría tener un espacio bajo ese frío cielo. Silas apoyó su espalda contra la roca y cerró los ojos, sintiendo el pulso irregular de la tormenta menguar y el latido renovado de su corazón. Taina tomó la mano de su familiar apache, ambos unidos por la resistencia y la esperanza. El amanecer empezó a iluminar el valle, un débil resplandor dorado que rompía la noche y prometía otro día. Los tres caminaron juntos fuera de la cueva, dejando atrás la guerra silenciosa y las heridas profundas. La nieve se derretía bajo sus pies, y con cada paso, la frontera ya no era solo tierra de enemigos y miedo, sino la cuna de una historia renovada. Allí, bajo el cielo vasto y puro, diferentes símbolos, pero corazones unidos, comenzaron a tejer el comienzo de un futuro donde el respeto y la alianza pudieran finalmente prevalecer. El pistolero, la mujer y el guerrero apache avanzaban hacia un horizonte que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades verdaderas.